Muy buenos días, amigo, ¿cómo están? Les saludamos en este sabadito soleado cuando son las 10 de la mañana con 6 minutos aquí en el centro de la Ciudad de México. Ya saben que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Ya saben que es sábado, sábado de tertulia de este espacio de No Apto para Cínicos. Y en un momento se va a incorporar nuestra querida productora, Lourdes Salas, mejor conocido por todos ustedes como Hildy. Hoy vamos a tener una tertulia que no puede soslayar el hecho de que estamos literalmente a pues 3 días de las elecciones en Estados Unidos. Y vamos a hablar, en estos momentos nos vamos a enlazar con nuestro querido amigo José López Zamorano, que él es el director de noticias de la Red Hispana, es un periodista muy respetado, es un periodista que lleva más de 20 años en Estados Unidos y vamos a comunicarnos con él en estos momentos. Vamos a hablar también del Día de los Muertos, así es que, pero vamos a dedicarle gran parte de esto a las elecciones en Estados Unidos. Bueno, Don José López Zamorano, ¿cómo estás? don Jaime Hernández Arias, el Jimmy. ¿Cómo, ¿Cómo estás, querido Pepe? Oye, pues mira, estamos ya en nuestra tertulia sabatina de este espacio. Sí, yo sé, ahí en tu patio te he visto, ahí muy bonito, de color de rosa y toda la cosa. Oye, Pepe, pues te molestamos. Ya saben, les digo que Pepe Díaz Zamorano es director de noticias. No, ¿estás pensando en Díaz Briseño o qué? ¿Perdón? Pepe Díaz, ¿estás pensando en Díaz Briseño? Ay, no, perdón, don Pepe López Zamorano. López Zamorano. Sí, es director de noticias de la Red Hispana. Él es un periodista que, ya digo, tiene muchos años en Estados Unidos. Ha sido realmente pues, un reportero, nos coincidimos, ¿verdad, Pepe? Ahí en Estados Unidos. Y Pepe ha sido realmente una persona con mucha experiencia. Entonces, te buscamos, Pepe. Ya sabes que faltan 3 días básicamente. Mucha gente está temiendo que vaya a producirse unas elecciones bastante reñidas y que se produzca incluso violencia, que se llegue a la violencia. Pero me llama la atención, Pepe, de que los vaticinios no solamente son preocupantes, pero me está llamando la atención que en estas últimas horas, tanto Donald Trump como Joe Biden se están concentrando en un estado como Pensilvania. Entonces, ¿por qué no nos regalas un panorama desde tu punto de vista? ¿Cómo están las cosas? Sí, gracias, Jaime. Mucho gusto estar en tu show. Sí, mira, definitivamente son elecciones sin precedentes, las primeras elecciones en Estados Unidos de la era COVID, y eso ha transformado todo el proceso. Estamos hablando de que más de 90 millones de personas ya emitieron su voto. Se trata de una cifra también récord. Para tener la comparación, en 2016 votaron 138 millones de personas. Solo en el estado de Texas ya votaron más de 9 millones ahora, que es más del total que lo hicieron en 2016. Esto te da una idea de lo que a mí me parece que es una elección existencial. Mucha gente sabe que hay mucho que está en juego, y especialmente está en juego la supervivencia misma por este manejo que ha hecho el presidente de una pandemia que tiene ya más de 9 millones de contagios, 230,000 muertos, números sin precedentes de contagios diarios que rebasan la cifra de los 90,000. Es decir, estamos hablando de un panorama verdaderamente desolador, que si bien empieza a tener ciertos claroscuros más importantes en el tema de la economía, todavía sigue siendo un tema muy importante para la población, pero particularmente, Jaime, y esto a veces se pierde de vista, para nuestra comunidad latina. Estamos siendo golpeados desproporcionalmente, lo sabemos, pero hay una cifra muy alarmante reciente. Entre mayo y agosto, la única comunidad que registró cifras ascendentes de mortalidad fue la hispana. Y ya sabes que es una tormenta perfecta entre problemas estructurales que padecemos. No podemos mantener la distancia social porque vivimos en condiciones de hacinamiento, en hogares multifamiliares, multigeneracionales. Tenemos problemas porque hacemos los trabajos esenciales que requiere este país, y eso no se pueden hacer en la oficina y sentados en el escritorio, ¿verdad? Por teléfono, claro, o por computadora. Tienes que los trabajadores del campo, los empacadores de carne, los trabajadores de servicio, los trabajadores de hospital, los camilleros,
tienen que estar ahí arriesgando la vida. Entonces yo creo que eso explica de alguna manera, en un contexto macro, por qué esta elección está desatando tanto interés. Ahora, ya en las particularidades, obviamente a nivel nacional estamos viendo que el señor Biden mantiene esta ventaja frente al señor Trump, y creo que sería un tema muy en especial. 2/3 partes de los estadounidenses cuestionan y reprueban el manejo que ha hecho el presidente de la pandemia, burlándose de los médicos, mintiendo sobre los médicos que ahora supuestamente cobran entre más personas mueran, sí. Haciendo y desacatando las indicaciones de su principal epidemiólogo, el doctor Anthony Fauci, politizando el uso de la mascarilla, ridiculizando a las personas que se protegen. Vamos, este manejo absurdo que le cae muy bien a su base conservadora, que asiste sin protección a estos mítines masivos, ¿verdad? Pero que están volviéndose en eventos de supercontagio, ¿verdad? Ahora, la otra cara de la moneda es esta actitud mucho más seria, creíble, del señor Biden, en el cual obviamente está siguiendo las recomendaciones de los expertos, con base en la ciencia y en la evidencia, y no, por supuesto, en la politización. Entonces esto explica, en mi opinión, por qué está adelante. Sin embargo, el panorama, cuando ya lo ves a nivel más granular, ¿no? En lo que lo conocemos como los estados columpio, bisagra, campos de batalla, como le quiera decir, porque son los estados donde verdaderamente se define la elección en cada ciclo electoral, tomando en cuenta que muchos estados ya sabemos que son históricamente demócratas, ¿no? California, Nueva York, por ejemplo, ¿no? Sí. Illinois, pero hay algunos estados que son republicanos, Alabama, Kentucky, que difícilmente va a haber un cambio político, pero aquellos estados bisagra, creo que hay gran énfasis en los estados del medio oeste industrial, esto que antes se llamaba como la pared azul, ¿no? De Blue Wall, sí. Y que fue pues desmoronada por Trump en 2016 con Hillary Clinton, ¿no? Sí. Que de ella ya daba por descontada la muralla azul, y realmente pues no era tal muralla, etcétera, ¿no? Perdió la mayoría de esa muralla, solamente pudo rescatar en Minnesota, perdió Wisconsin, donde ni siquiera hizo campaña, y creo que me parece que el hecho de que los dos se estén concentrando en estos estados y en Pensilvania, quiere decir que justamente sabemos que mucho está en juego en estos estados y finalmente van a definir la elección. Florida es un volado, sí. Están tan cerca y tan estrechos que cualquier cosa puede pasar. No es inusual, ya sabes, Florida, ahí siempre ha pasado históricamente, lo vimos en 2000 con Albert Gore, 512 votos de diferencia frente a George W. Bush, así que Florida yo creo que es un boleto en el aire, pero Pensilvania es muy importante porque es el corazón industrial, ¿no? Junto sí. con los otros estados, Michigan, Minnesota, Wisconsin, y me parece que esa es la razón por la cual están centrando sus baterías. Pero son dos razones diferentes, Jaime. Trump lo está haciendo porque está perdiendo a un voto que fue una columna central de su triunfo en 2016, que fue una columna constituida por el voto suburbano, sí. el voto de las mujeres, el voto de los estadounidenses sin educación universitaria y el voto de las personas mayores de 75 años. ¿Ok? Esos votantes ya no están con Trump, los está perdiendo. Hay una hemorragia de esos votantes, ¿no? Lo que más me sorprende a mí son los estadounidenses sin educación universitaria, que era una columna solidísima a favor de él, ¿no? Lo cual te habla que hay un desgaste natural, ¿no? Una fatiga con este discurso pues tan irresponsable en materia de salud pública, y entonces todos esos están ligeramente a favor ya más de Biden, con la excepción de los trabajadores sin educación universitaria. Y por eso yo creo que Trump está haciendo esa búsqueda de este voto. Hace unos días recordad que dijo, mujeres, quiéranme, porque ese voto se le está yendo de las manos ante sus ojos, porque muchas mujeres consideran que es muy irresponsable, ¿no? Muchas madres de familia que manden esos mensajes para que contagien sus hijos en la escuela, no se guarde la distancia, no se lave las manos, usen la mascarilla, etcétera. Lo está perdiendo. Ahora, la razón de Biden es distinta, porque estamos viendo, y conversaba antier con un estratega demócrata que me estaba explicando esta situación, están viendo que hay debilidad de la participación del voto latino, especialmente de los puertorriqueños, en Pensilvania y en Florida. El voto puertorriqueño es una de esas grandes historias que algún día habrá que contarse, porque es una comunidad que no es muy proclive a la participación cívica. Y digo cívica porque no solamente es electoral. Ajá. Tuvo una de las tasas más bajas de participación en el censo. Cuando sabemos que el censo es una pieza clave para la designación y distribución del presupuesto federal, ¿no? Sí. Y sin embargo, a pesar de esa campaña multimillonaria, estamos hablando de $500 millones, la participación puertorriqueña en el censo fue bajísima. Tuvo que haber una estrategia especial puertorriqueña, con ir a tocar a las puertas,
muchos de los grupos que tú y yo conocemos, tú conoces muy bien de lo que pasa aquí, Mi Familia Vota, Poder Latinex, Unidos US, Voto Latino, sí, están trabajando precisamente en la zona central del estado de Florida, que es ahora, ¿no?, el nuevo enclave de los puertorriqueños que han dejado la isla, que ya son más los que están aquí que allá. Aquí hay 5 millones, allá hay 3 millones, ¿no? Sí. Porque justamente creen que podría ser la clave que compensara el muy disciplinado y tradicionalmente conservador voto cubano-americano y ahora venezolano-americano. Oye, Pepe, pero a pesar... Pepe, pero a pesar de cómo los trató Trump tras el huracán... Claro, no, precisamente. Por eso la campaña de Biden está buscando ese voto de castigo contra Trump. Pero lamentablemente no están saliendo en los números que los demócratas necesitan para compensar el voto duro conservador del estado de Florida y el voto conservador rural en el estado de Pensilvania. Están saliendo, pero se ve debilidad. Este asesor me decía que él tuvo que ir a hacer campaña personal, y varios ex miembros del Congreso de origen puertorriqueño están haciendo campaña no tan discretamente en comunidades, en la calle, en el barrio, para motivar ese voto que vaya a hacerlo ahora este 3 de noviembre, porque ya se pasó básicamente el plazo para el voto anticipado y ya no recomienda a nadie mandar el voto por correo porque puede que no llegues a ser contado. Entonces, yo creo que hay esa debilidad y esa es, respondiendo a tu pregunta de una manera muy larga, la razón por la cual están muy concentrados en esta parte del corazón industrial, especialmente en Pensilvania y también en la Florida, porque finalmente pueden ser esos dos estados los que decidan la elección, con una excepción, si me permites, nada más con eso. Hay una gran inclinación ahorita del voto demócrata en Texas y Arizona. Eso es lo que te iba a preguntar, porque Texas para mí sigue siendo... No es un volado, como tú bien dijiste en el caso de Pensilvania, pero las cosas han ido cambiando gradualmente en Texas. ¿Tú crees que Texas se produzca un cambio inédito en más de 40 años? Yo creo que no. Como bien dices, 44 años que no se va con ningún demócrata desde la era de Jimmy Carter. Yo creo que todavía no, pero van a ser de rasguños, ¿no? Va a ser casi de final de fotografía, como la elección, recordarás, de Ted Cruz contra Beto O'Rourke. Sí. Que tuvieron, o sea, nadie pensaba que iba a quedar a 2 o 3 puntos porcentuales de diferencia, ¿no? Con una figura tan conservadora, tan visible como es Ted Cruz. Yo creo que para la próxima elección, sí, pero eso tiene un efecto, aunque no lo ganen, Jaime. El Partido Republicano está literalmente anémico de recursos. No tienen dinero. Han tenido que sacar dinero de un lugar para meterlo a otro. Trump ya no le quiere meter dinero a un barco que se está hundiendo. Los republicanos están volteándoselo. Hay un proyecto que se llama Lincoln Project, que son republicanos que le están metiendo dinero a la campaña de Biden. Michael Bloomberg le metió $100 millones a la campaña de Biden. Todos estos grupos que comentamos, Mi Familia Vota, están recibiendo dinero de organizaciones y de donantes privados que le están metiendo dinero a la campaña de Biden. Entonces lo que pasa es que entonces lo que ha hecho Trump, si te has dado cuenta, y va a hacer 17 apariciones en 4 días, es ir a lugares donde ya estaban tradicionalmente ganados, pero que ahora están en juego. Entonces eso evita, digamos, hay una dispersión entonces del recurso del Partido Republicano hacia estados que tradicionalmente ya no tendría que defender, pero como están cerrados, no los quiere perder. Y ojo, estamos hablando solamente de la elección presidencial, Jaime. Estamos hablando que están defendiendo esos lugares, porque hay varios senadurías, escaños senatoriales que están en juego. Y acuérdate, cuando viene la elección nacional, ¿no? De alguna manera hay un cierto reflejo en las elecciones estatales, en las elecciones para Senado. Entonces, tienen miedo de perder el escaño de Senado en Arizona, tienen miedo de perder Colorado. A Lindsey Graham le están poniendo un susto muy fuerte en Carolina del Sur, entre otros estados, y solo requieren realmente los demócratas ganar la Casa Blanca y 3 o 4 escaños para tener la mayoría en 2021, lo cual sería todo bien. Entonces yo creo que hay varios factores que combinadamente explican por qué ambos están haciendo este tipo de campaña, y en el caso del señor Biden, yo creo que es la elección, ¿no? No des por descontado nada, no veas que las encuestas van hacia adelante. Si te has dado cuenta, el mensaje de él ha sido, sigan, vamos, cero triunfalismo, porque yo creo que ellos saben que no pueden dar nada por descontado, y que finalmente pues, Trump tiene muchos seguidores, y los republicanos siempre votan al final y son muy disciplinados, así que va a ser una elección apretada, aparentemente, pero creo que en este momento el señor Biden tiene las de ganar. Oye, ¿tú crees que se llegue a la violencia, Pepe? Yo creo que mira,
El señor Trump contrató a 4 de los más importantes bufetes jurídicos de Estados Unidos, de muchos años, organizaciones legales de más de 150 años de experiencia legal, para que empiecen a identificar dónde podrían ser estos focos rojos, ¿no? Esas áreas donde podrían presentar demandas, querellas, tratar de nulificar votos, retrasar conteos, rechazar el voto, ¿no? Yo creo que eso, si lo combinas con este llamado que ha hecho a los grupos a convertirse prácticamente en vigilantes de las elecciones, ¿no? Sí, muy peligroso. Y algunos de esos grupos son grupos de corte paramilitar, supremacistas. Sí, yo creo que hay un fuerte componente para la posibilidad de un caos postelectoral. Me parece que en este momento es más un intento de supresión del voto, ¿no? Intimidar a los votantes de que no vayan a votar, lo cual provocó paradójicamente, de forma contraproducente para los republicanos, esta avalancha de voto temprano, porque si te das cuenta, estratifica el voto temprano, casi el 70% de ese voto temprano era voto de militantes registrados demócratas. No sabemos por quién votaron, pero el voto demócrata es el que salió a votar anticipadamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el peor escenario posible? Sería que ahorita, por ejemplo, el día de la elección, ¿no? Gane o vaya en la delantera Trump en algunos estados importantes, que ese voto anticipado y ese voto por correo no se va a poder empezar a contar en todos los estados, sí. En algunos sí, como Florida ya se está contando, pero el escenario peor sería que Trump salga, digamos, a la delantera el día de la elección por ese voto que se genera el mismo día de la elección de parte de los conservadores, y que poco a poco vaya remontando Biden a ganar la elección, ¿no? Yo estoy absolutamente seguro que Biden va a ganar el voto popular. Eso no tengo la menor duda. La única interrogante es el voto del colegio electoral. Y ese sería el principal ingrediente de la violencia, Jaime. La idea de que, ya ven, nosotros ganamos el 3 de noviembre, diría Trump, y ven, el voto por correo, ¿qué les dije? Ese voto por correo, ese fraude, ese es el que nos va a sacar de la Casa Blanca. Exacto. Entonces, sí, háganle como quieran, salgan a defender el voto. Y ese es un... Ahora, eso no quiere decir que los demócratas están esperando que eso ocurra y están de brazos cruzados. En muchos de los estados donde probablemente se va a dar eso, son estados demócratas, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, ya hay gobernadores que están diciendo, sí, en Michigan, sí, vamos a estar preparados. Porque vemos eso, vemos que un vigilante cruza la línea de lo legal y lo ilegal, que de simplemente estar parado ahí con las manos en la bolsa, va a hostigar a una persona, le va a hacer preguntas, llega con armas, vamos a tomar carta en el asunto y nos vamos a llevar. Ahí también puede haber conatos de violencia. De hecho, ya ha habido alguno que otro durante el voto anticipado. Y sí, lamentablemente, Jaime, me parece que si no hay un mensaje responsable del presidente Trump, los ingredientes para un posible caos y violencia postelectoral están lamentablemente ahí en la mesa. Oye, Pepe, y finalmente, y gracias por tu tiempo, le preguntaba el otro día a nuestro querido Pablo Pardo, a propósito de unas declaraciones del actor, de un actor muy famoso en Estados Unidos, se me escapa el nombre, pero bueno, lo que decía este actor, que en Estados Unidos, bajo la era Trump, se ha vivido en una era de la depresión, particularmente entre las minorías, la hispana, la afroamericana. Tú conoces muy bien el espectro de las minorías, tu trabajo pues ha sido gran parte, te has dedicado a ello. Yo te preguntaría, ¿tú crees que con una derrota de Donald Trump se disiparía esta era de la depresión o todavía tendríamos más por delante? Mira, lamentablemente, Jaime, yo estoy viendo en nuestra comunidad que hay gran escepticismo hacia los dos candidatos. Y el hecho de que en este momento, a pesar de esta pandemia y a pesar del récord que ha tenido el presidente Trump, muy lesivo hacia las minorías durante sus primeros 4 años, y no me refiero solamente a las minorías latinas, ¿no?, sino también a afroamericanas y otras, ¿no? A pesar de eso, estamos viendo que hay un escepticismo hacia lo que son las promesas demócratas. Muchas personas de las minorías se sienten como la pelota del juego de ping-pong, ¿no? Sí. Que llega la época de las elecciones y todo el mundo ofrece cosas. El señor Biden ofreció una lista de Santa Claus, ofreció la reforma migratoria para 11 millones de personas, TPS para los venezolanos, la legalización de los Dreamers y de sus padres. Vamos, o sea, ofreció todo. Y el récord de Joe Biden, pues es un récord no muy bueno en materia, por ejemplo, migratoria.
migratoria, ¿no? Sí. Fue parte de esta administración que deportó a más de 5 millones de personas. Nunca se cumplieron las promesas que nos hizo el presidente Barack Obama de esta gran integral reforma migratoria, ¿no? Entonces yo creo que hay escepticismo de ambas partes, lo que es una realidad, Jaime, y esta es una gran circunstancia que explica en parte por qué el señor Trump tiene apoyo todavía del 30% del electorado latino, es que el presidente Trump, sus políticas, ¿no? Esta política de desregulación, reducción de impuestos, etcétera, sí tuvieron un impacto positivo en la generación de empleos y la caída del desempleo hasta antes de la pandemia, ¿no? Las tasas del desempleo latinas fueron históricamente bajas, ¿no? Creo que llegaron al 3.7%, algo nunca visto, y eso explica por qué él tiene mucho apoyo también en nuestra comunidad, porque 30% para lo que ha hecho me parece que es bastante apoyo, y sobre todo que se ha mantenido estable a lo largo de sus primeros 4 años. Así que yo creo que no es un asunto fácil el que se restablezca la credibilidad hacia los votantes de las minorías, en el sentido de que realmente el gobierno va a responder a sus intereses. Acaban de pasar los paquetes de rescate económico, muchísimos trabajadores esenciales en latino y de las minorías quedaron excluidos. A los indocumentados no se les dio nada, ni un peso. Es más, a los latinos en matrimonios mixtos, siendo él ciudadano, con hijos ciudadanos y una esposa indocumentada, se les excluyó del paquete económico que aprobaron demócratas y republicanos. Entonces el panorama es de claroscuros. Yo creo que hay mucho escepticismo, y en el caso de que gane, asumiendo que ganara el señor Biden, tiene mucho trabajo que hacer para restablecer esa credibilidad del Partido Demócrata como un partido que realmente no simplemente es electorero, sino que responde a los intereses de la comunidad y sobre todo que cumple sus promesas. Oye, Pepe, pero aún así, como tú dices, efectivamente yo también detecto mucho descreimiento. Incluso hay gente que dice que prefieren votar por Trump porque les ha ido bien y prefieren seguir con él. ¿Tú qué le dirías a nuestra comunidad hispana en Estados Unidos? Que dicen que van a apostar por Trump. Yo le diría que mucho cuidado. El señor Trump ya está mostrando sus cartas a través de su asesor Stephen Miller, que es el arquitecto de todas estas políticas antimigratorias, ya sin ningún tipo de cortapisas de una posible reelección donde tendría cierto interés de cortejar al voto de las minorías. Yo creo que si tenemos una segunda administración de Trump, en combinación con esta supermayoría conservadora en la Suprema Corte de Justicia, puede ser un periodo bastante lesivo para nuestras comunidades. De entrada, el 10 de noviembre son los argumentos orales en la Suprema Corte sobre el futuro de Obamacare. Más de 5 millones de miembros de nuestra comunidad están recibiendo protección y cobertura médica, que tú sabes que es un problema endémico aquí. Es ofensivo el costo de la cobertura médica privada en los Estados Unidos. Tú lo sabes muy bien, Jaime. Sí. Escandaloso. Y gracias a Obamacare, millones de personas, muchos latinos que no tenían cobertura médica, lo pudieron tener a precios subsidiados. Eso muy probablemente podría desaparecer con esa supermayoría conservadora. Está también en juego inmediatamente ya el futuro de DACA, la constitucionalidad del programa para recién llegados en la infancia, que beneficia a 700,000 jóvenes. La abrumadora mayoría de ellos, más de 500,000, son mexicanos. Están ya sacando las uñas en políticas nuevamente antimigratorias para limitar el asilo. Acaba de haber un aumento draconiano en los costos de ciudadanía de más del 81%. Yo creo que el mensaje para mí más importante es de que si se logra un cambio en la Casa Blanca, si se logra una recuperación del Senado, ¿no? La gran interrogante va a ser si Biden y los demócratas quieren usar el capital político para cambiar la composición de la Corte Suprema en lugar de los 9 magistrados que ahorita están por condominio conservador, ¿no? Que se vuelva una Corte Suprema de 11 o de 13 o de 15 con jueces liberales que compensen, porque de lo contrario podría ser una época negra para muchos programas sociales. Y la gran interrogante es, todavía es momento de que muchos latinos con su voto puedan cambiar esa ecuación, justamente si lo que quieren son políticas sociales que de alguna manera beneficien a sus familias y sus comunidades. Querido Pepe, te agradecemos mucho, muy aleccionador tu intervención, de verdad te agradecemos mucho
que en tan poco tiempo nos haya dado un paisaje tan completo. De verdad es una gozada siempre escucharte. Te mando un abrazo. Hemos hablado con José López Zamorano, director de noticias de la Red Hispana. Pepe, te mando un abrazo. Saludos a la familia, por favor. Cuídate mucho. Muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente. Buen sábado. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues ahí tienen a Pepe López Zamorano, la verdad es un gran periodista, se dan cuenta, lanza balazos, ¿no? Pero condensados de información, realmente es muy talentoso Pepe, es un gran periodista, es uno de los periodistas que yo respeto mucho, que me tocó lidiar con él como competidor ahí en Washington y créanme que es un periodista muy preparado. Yo creo que son de los periodistas más experimentados. Domina perfectamente el ámbito legislativo, domina perfectamente el ámbito, bueno, todo lo domina en la Casa Blanca, Pepe López Zamorano. Y ahora está como director de noticias de la Red Hispana. Él tiene, de verdad, yo creo que grandes dotes como comunicador, y qué bueno que en Estados Unidos se le tenga ahí, sobre todo en favor de nuestra comunidad hispana. Ya saben, se dieron cuenta que este matiz que marcaba Pepe sobre nuestros hispanos en Estados Unidos tiene muchísima información. ¿Por qué? Pues porque él durante muchos años ha cubierto a esta comunidad. Bueno, amigos, pues así está la situación. Les decía yo que a ver, dice aquí, vamos a saludar a nuestros amigos. Doña María Zambrano, sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. ¿Te acuerdas de Chava? Carolina B, ¿cómo estás? Manuel Casas, Don Asdrúbal, desde Houston. A ver quién gana, Asdrúbal. Qué nervios, ¿no? Qué nervios. Buenos días, Victoria Román Ceballitos. Asdrúbal, esperemos los que apoyen a Trump acepten los resultados. Eso espero yo también. Pero como decía Pepe, yo sospecho que si no se producen unos resultados, yo creo que la clave de estas elecciones va a ser en el margen de diferencia que tenga Trump en la misma noche. Porque, por ejemplo, si Joe Biden consigue una mayoría significativa, por ejemplo, en estados como Florida y Pensilvania, pues va a ser que ya estaría cantada la victoria, ¿no? Yo insisto, yo quiero pensar, estoy cruzando los dedos, de que quizá Texas pueda inclinar el fiel de la balanza. Nuestro amigo José López Zamorano es un poco más escéptico de esta posibilidad. No solamente José López Zamorano, muchos de ustedes me han mandado mensajes diciéndome, ojo, Texas todavía no está preparada para dar el vuelco. No, sí, Pepe, estábamos al aire, pero ya sabes, es una tertulia, Pepe, así es que tú no te preocupes, estábamos al aire y y yo creo, Pepe no cree que se produzca este vuelco todavía en Texas. Muchos de ustedes no creen que se produzca este vuelco. Yo cruzo los dedos porque, y lo recordaba Pepe López Zamorano en las pasadas elecciones entre Ted Cruz y Beto O'Rourke, estuvieron, pero así, reñidísimas. Yo tenía la esperanza de que Beto O'Rourke pues tuviera ahí mayor peso. Yo les comentaba ayer que ayer fue Kamala Harris a Texas y estuvo, y francamente yo creo que el papel de Kamala Harris puede ser importante en Texas porque hay una comunidad cada vez más creciente de electores asiáticos. Ya saben que ella es de origen hindú. Entonces yo que estoy cruzando los dedos, a lo mejor estoy confundiendo la realidad con mis deseos en el caso de Texas, ¿no? Yo porque realmente quiero que se vaya este hombre de la Casa Blanca. ¿Para qué les digo que no? ¿No? Por lo que decía ayer también, ayer hablamos de las declaraciones de Noam Chomsky a la revista de New Yorker, que ha calificado a Donald Trump como el peor criminal en la historia de la humanidad. Yo coincido con Chomsky, y no porque Donald Trump se haya propuesto exterminar a un determinado grupo de gentes como lo hizo Hitler, ¿no? O como lo hizo Stalin, que mandó al Gulag a muchos de sus adversarios. No, yo me refiero al hecho de que, y Chomsky, él se refiere al hecho de que Donald Trump, al darse de baja, por ejemplo, de la lucha contra el cambio climático,
que pone en riesgo nuestra propia existencia, eso lo convierte en el peor criminal de la humanidad. Bueno, y no solo eso, también su salida, la salida de Estados Unidos de varias de las instituciones que a nivel mundial hacen esfuerzos por la paz, por la salud, por el medio ambiente, por la alimentación y por el equilibrio geopolítico, incluyendo las armas de destrucción masiva y todo lo demás. Su papel durante la gestión de la pandemia. Sí, exacto. El gran fracaso que se ha visto de la pandemia, del control de la pandemia en Estados Unidos. Me parece que lo que nos decía Chomsky, lo que nos decía, bueno, lo que leíamos ayer de esta entrevista a Chomsky, pues declaraba muy claramente cómo todas las decisiones que ha tomado Trump en el ámbito internacional han sido para destruir procesos que le han hecho a la humanidad ser un poco más consciente de los derechos humanos, de la vida humana y de las relaciones entre países. Don José Romero nos saluda desde Pensilvania. Dice, aquí hay mucho trompista en las calles. Es que tiene creo que 3 o 4 actos en Pensilvania. Hoy Donald Trump, realmente que Donald Trump quiere repetir la hazaña de hacerse con la victoria en Pensilvania. Vamos a ver si lo consigue, porque también Joe Biden no va a descuidar Pensilvania. Y yo creo que estábamos viendo, porque una de las claves, insisto, va a ser la diferencia de votos la misma noche de las elecciones. Y hay preocupación, entre otras cosas. Yo estaba viendo ayer unas imágenes de de unas oficinas del correo en Miami. Miren, a ver, se las voy a poner estas imágenes de que están denunciando de que algunas papeletas electorales están ahí arrumbadas en una oficina postal de Miami. Y claro, esto preocupa. ¿Por qué preocupa? Pues porque por lo que representa. Imagínense que no estén mandando, clasificando este correo está ahí arrumbado. Significa, porque acuérdense que mientras más rápido se cuenten los votos que han sido enviados por correo, pues va a ser mejor. Porque, a ver, para que se den una idea, aproximadamente hasta ahorita han votado más de 90 millones de personas por adelantado. De este total, de estos 90 millones, 60 millones lo han hecho en voto por correo, ¿no? Y el resto lo ha hecho de forma presencial, es decir, 30 millones. Entonces, imagínense, el sistema de correos tiene que digerir, tiene que procesar estos 60 millones de votos que se han enviado por correo, pero si hay oficinas que están haciendo este tipo de labor, ralentizando este proceso, pues es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Doña Beatriz Carrillo, muy buenas, ¿cómo estás? Sandman, ¿cómo estás? Elizabeth Olmedo, Doña Armateshi, qué bueno que estás. Victoria, Román Ceballos, Mirita, Fabiola Lee, Gerudi, ¿cómo están? Don Pablo Córdoba dice, apenas me entero de los que apoyan a Biden aquí en México. Hasta me dan ganas de votar por Trump. No, Pablo, por favor, no hagas eso. No hagas eso, muchacho. Mirita, pero ya no se preocupen los demócratas. Silvano Aureoles ya llamó a votar por su candidato. Ya le pusieron sus cocotazos por andarse metiendo en lo que no debe, como pues sí. Gobernador no puede hacer eso. Silvano Aureoles está muy entusiasta. Silvano Aureoles Conejo, el señor Conejo, ahí metiéndose. Dice Magdalena García, bonito sábado, yo veo al demócrata muy desangelado y al otro demente. Don Isaac Medina, buenos días. Pues así están las cosas. Si no hay que olvidar que estamos a solo 3 días, perdón, son los perros que se meten con los de los vecinos. Este es nuestro grupo corifeo de canes, participando también en esta tertulia de forma muy entusiasta en esta tertulia. Espero que ya tengan todos sus cafecitos a la mano. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema de las elecciones. Tenemos tiempo. ¿Por qué no de una vez
entramos al tema ya que nos ocupa aquí en México. Con el tema, ustedes saben que a partir de hoy son días de guardar o día de duelo o día de... No, el presidente de la República ayer dijo que se iban a hacer 3 días de duelo nacional. Ajá. Que iban a ser sábado, domingo y lunes. Vienen acoplándose con las tradicionales celebraciones del Día de Muertos en nuestro país. Entonces, hoy, a las 7 de la mañana, se elevaron las banderas a media asta para conmemorar a los muertos por el COVID y además recordar a nuestra tradición, una de nuestras tradiciones pues más significativas, sobre todo en lo que va de este siglo XXI. Si bien es cierto que el Día de Muertos es una celebración que durante décadas o cientos de años estuvo confinada a las comunidades indígenas, que Sí. son las que... Perdón, el presidente había dicho que escuchó en algún lado que este tema del Día de los Muertos la había, yo no sé si resucitado o inaugurado el presidente Lázaro Cárdenas, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, sí, porque nosotros en el desarrollo de este país, cuando en los inicios de la independencia, había que hacer un solo país, como decía Ortega y Gasset, vertebrarlo, ¿no? Uh-huh. Como en determinado momento dijo que había que vertebrar España. Digamos que después de la guerra de independencia, pues había que ver no solo por ese país de criollos y mestizos, sino por un país pues súper pluricultural, porque sí, eran muchas etnias, muchas culturas dentro del país y muchas lenguas. Entonces, uno de las grandes propagandas que se hicieron en torno a la mexicanidad fue con la presidencia de Lázaro Cárdenas, donde se trataban de rescatar todo lo que eran las culturas nacionales, ¿no? Entonces, pues ahí hay quienes lo ven como un hecho muy claro para lanzar el indigenismo, que no le parecía a todos, uh-huh. O sea, porque era como hablar del indio bueno, de resaltar el folclore y todo esto, ¿no? Pero bueno, por algo se empieza, y en este país se empezó por eso, por lanzar una especie de folclorismo nacional, que poco a poco los mismos pueblos indígenas y los historiadores y los sociólogos y todo esto, pues fueron haciendo cada vez más concreto y más realista, ¿no? Entonces hubo un día en este país y dentro ya de este siglo que se reunió un grupo de personas para proponer ante la UNESCO el reconocimiento de la festividad indígena dedicada a los muertos en México como patrimonio cultural e intangible universal. Entonces, ¿cómo nace el Día de Muertos? Yo te mandé un sí, cuadernito que hizo Conaculta en 2003, con la presentación que se le dio a la UNESCO, sí, acerca de esta pretensión de México de que valiera para como patrimonio cultural intangible de la humanidad. Y entonces es este cuadernito que deberíamos todos leer en algún momento. Es un cuadernito que está en tu correo,
Bueno, si quieres pon bájate. Hay un video que te lleva, si quieres verlo desde YouTube. Eso lo puedes ver desde YouTube. Sí. Bueno. Pero el que yo te decía es este, mira. Es un PDF que te mandé. ¿Pero mandaste? Sí. A ver, déjame ver. En el mismo correo. Ahí está. Así nació el Día de Muertos. La festividad indígena dedicada al Día de los Muertos, patrimonio cultural de turismo. Pero esta es el análisis que se hace de qué es el Día de Muertos, cómo es que entonces bueno, pues la presentación es a propósito de la festividad del Día de Muertos, que cada año nos muestra el sincretismo resultado de largos procesos culturales. Resulta fundamental anotar que más de 40 grupos indígenas que superan los 6 millones de personas sostienen rituales asociados con esta celebración. Por ello, planteamos una revisión de la diversidad de enfoques que contribuyen al análisis y conocimiento de esta festividad. Opiniones autorizadas de investigadores y académicos nos acompañan en esta edición para identificar los orígenes de la festividad, como el acuicioso artículo de Elsa Malvido, frente a los rasgos prehispánicos que sobre la vida y la muerte nos presentan José Eric Mendoza. Y bueno, la presentación nos va diciendo, nos va llevando de la mano, y para presentarnos, dice, enmarca esta edición la declaratoria que la UNESCO realizó en 2003 sobre la festividad indígena dedicada a los muertos en México como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, que nos invita no solo a conocer y divulgar los valores culturales de esta tradición, sino también a insistir en la necesidad de fortalecer políticas públicas para contribuir a la preservación del patrimonio cultural inmaterial de las culturas que conforman la nación mexicana. Todas las culturas desarrollan una visión sobre la muerte que la determina su propia vida y pensamiento. Las nociones de divinidades y la cosmología siempre estarán acompañadas por encontrarle un sentido a la muerte. En esta diversidad de visiones, la manera en que se muestran culturas celebran el reencuentro con sus muertos y se conforman como una herencia cultural que nos otorga identidad. Sea pues este número de cuadernos de patrimonio cultural y turismo una muestra de la diversidad de opiniones sobre el mismo tema, a fin de cuentas nos identifica como mexicanos. Y viene, pues, está muy detallado y nos dice, por ejemplo, que México ha sido reconocido a nivel internacional como uno de los más importantes líderes culturales de América, razón por la que 22 sitios, 20 culturales y 2 naturales han sido inscritos en la lista de Patrimonio Universal. Para los pueblos indígenas de México, localizados en la región centro-sur del país, en efecto, el complejo de prácticas y tradiciones que prevalecen en sus comunidades para celebrar a los muertos o antepasados constituye una de las costumbres más profundas y dinámicas que actualmente se realizan en dichas poblaciones, así como uno de los hechos sociales más representativos y trascendentes de su vida comunitaria. En las regiones maya, náhuatl, zapoteca y mixteca, dicha celebración no solo tiene relevancia en la vida ceremonial y festiva de los pueblos, sino que su propia naturaleza la coloca como uno de los núcleos centrales tanto de la identidad y la cosmovisión de cada grupo como su vida social comunitaria. Y bueno, y nos habla del imaginario colectivo, de cómo se celebran estas ofrendas, por qué, y sobre todo por qué hay ese sincretismo, que básicamente siempre es un sincretismo, porque las tradiciones indígenas tuvieron que mezclarse con las tradiciones cristianas para poder seguir vivas.
porque de otra manera podían ser destruidas. Entonces, es un poco como esta idea de que si no puedes con el enemigo te le unes. Sí. Y guardas dentro de lo que el enemigo te obliga a aceptar o te va impactando dentro de tu cultura, los antecedentes culturales para que se queden mezclados. Eso es el sincretismo, esa mezcla, para que se queden mezclados con tu cultura. Entonces, por ejemplo, tenemos un video que estamos viendo, ¿no? Que es lo hizo la UNESCO. En 2008 se publicó el dictamen de la UNESCO en donde reconoce como patrimonio de la humanidad la celebración del Día de Muertos. Entonces, patrimonio intangible. Yo creo que viendo estas imágenes te das cuenta del trabajo tan meticuloso que hay detrás de las ofrendas. Hay mucha gente, estábamos viendo en Twitter, que mucha gente le dedica su ofrenda, pero te das cuenta que el trabajo tan esforzado, meticuloso que había antes, se ha transformado en un trabajo cada vez más urgente y además ha cambiado porque se le ha metido además el tema del Halloween, ¿no? Y hay ciertas partes que ya no es tan meticuloso como estábamos viendo antes. Miren, fíjense, ahora este tipo de ofrendas que son erigidas así en 1, 2, 3, ¿no? Entonces, y además lo mezclan con fíjense, que dice aquí, dice, is last day treat. Entonces, ya lo mezclan con el día de los espantos, el día del Halloween, se mezcla, ¿no? Se entremezcla, ¿no? Y así como antaño nuestras culturas o la cultura católica, la religión católica permitió que se produjera esta suerte de injerto. Es un sincretismo, es una mezcla. E incluso los antropólogos consideran que esta mezcla con el Halloween tampoco le daña, porque es parte de esa misma evolución. Porque, bueno, puede alguien hacer su ofrenda en su casa y le puede poner lo que se le ocurra, ¿no? Este desfile de Catrinas tampoco era parte del diseño original, no. Pero conforme ha pasado el tiempo se han ido imponiendo como parte de ese proceso cultural, ¿no? Sí, las Catrinas famosas. Entonces, lo que lo más llamativo de esto es que este análisis que se hizo para presentar ante la UNESCO esta propuesta dice que la fiesta del Día de Muertos es uno de los múltiples efectos del encuentro de dos mundos. Sí. En México, sin embargo, ha sido también la causa y el origen de una enorme variedad de expresiones culturales que giran en torno a esta celebración anual. Los estudios históricos y antropológicos han permitido constatar que las celebraciones dedicadas a los muertos no solo comparten una antigua práctica ceremonial donde se convive la tradición católica y la tradición precolombina, sino también una diversidad de manifestaciones que se sustentan en la pluralidad étnica y cultural del país. Las representaciones en torno a los muertos han dado lugar a una arquitectura simbólica y ritual que expresa una infinidad de obras plásticas, objetos artesanales y muestras del arte efímero que se produce en las distintas regiones indígenas. La riqueza cultural de estas celebraciones reposa también en las creaciones artísticas que músicos, pintores y poetas mexicanos han generado en los últimos siglos, aportando al mundo una obra de singular valía como la que se encuentra contenida en la producción gráfica de José Guadalupe Posada, que es de donde sale esta tradición ahora de las Catrinas, ¿no? En la literatura académica de Octavio Paz y en la poesía de José Gorostiza. El repertorio es extenso e innumerable, pero en conjunto muestra hasta qué punto la fiesta del Día de Muertos
Ha sido una referencia constante en campos tan heterogéneos como la lírica y la danza, la artesanía y la narrativa popular. Ese es el conjunto de prácticas y tradiciones que prevalecen en torno a esta celebración dedicada a los muertos, tanto en las ciudades como en gran número de poblaciones rurales, que hoy contribuye a darnos una de las costumbres más vigorosas y dinámicas de México. Eso es lo que la mantiene tan fuerte, que es vigorosa y dinámica, es decir, que va haciéndose, va moldeándose con el paso del tiempo, ¿no? Dice Manuel Casas, algo que se agregó por la religión cristiana fueron los cementerios y asistir a misa, pues también, efectivamente. Así es. Miren, yo una de las sorprendentes cosas que yo encontré en este largo mundo, en esta larga historia, es el cómo se ocultaron en lo que ahora vemos como muy normal, como son las ofrendas y como es el pan de muerto, cómo se ocultaron símbolos prehispánicos, como es la llegada al Mictlán. Entonces ahí tenemos un muy buen ejemplo. Yo le mandaba a Jaime unas fotografías. Sí. Que no sé si la tienes en el correo. Uh-huh. ¿Esta? Ah, mira. Bueno, hay que verla completa si puedes. Sí. Así, bueno, sí está. Bueno, esta es una ofrenda que de acuerdo con, no sé si la han visto en algún momento, pero parece ser que es una ofrenda mexica, de la más detallada, no es muy vista porque esta es algo más tradicional, más precolombino. Y entonces de lo que nos habla este círculo, con círculos concéntricos que son 7 niveles y el centro, que es el Mictlán, el centro. ¿El centro es el Mictlán? El centro es el Mictlán y estos son los 7 niveles por los que hay que pasar para llegar. Entonces, además son los 4 puntos cardinales, están partidos en 4 cuartos, y los colores representativos con el verde, el naranja, el negro y el blanco. Entonces dice que el blanco es donde sale el sol. Ajá. Uh-huh. Y define lo natural, lo indispensable. En este espacio se colocan las representaciones y recuerdos de los que murieron recientemente. Uh-huh. El rojo, donde se mete el sol, simboliza el instinto, lo necesario. Allí se colocan los recuerdos de quienes murieron hace 2 años. Azul es el color de la región en la que viaja el sol, o sea, el más que parece verde, pero es el azul. Representa la voluntad, lo deseable, y se ofrenda a quienes fallecieron hace 3 años. El negro, por donde transitan las sombras, representa la fuerza de la memoria, el conocimiento, lo excelente y lo exquisito. Quienes murieron hace 4 años se ofrendan en ese espacio. En el punto de intersección de las líneas que dividen el círculo se coloca un incenciario. Representa lo que ya no se puede cambiar. Aquí ya no se colocan ofrenda alguna para quienes tienen más de 5 años de muertos. O sea, es este centro. Aquí. Sí. El círculo se subdivide en 9 niveles, que son estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta la 9ª circunferencia. 8 y 9. Ajá. Que rodea el incenciario. Ahí en la 9ª circunferencia está el incenciario. Los primeros 4 representan la transformación de lo material a lo espiritual. El resto, el viaje final al Mictlán. Aquí, ajá, al centro. Ajá. Oye, ¿qué será esta cosa? Es como un corredor. Ese es un camino para que los muertos lleguen. Y esos son los caminos. Siempre se hacen estos caminos de flor,
de pétalo de cempasúchil para avisarle a los muertos cuando llegan por dónde se tienen que dirigir. Bueno, el primer nivel, Sí. el primer círculo es el Xicnahuapan, donde se inicia el viaje cruzando el ancho río. Allí el viajero elegirá su perro guía. Científicamente, el cuerpo empieza a deshidratarse. Oh. El Xignahuatepetl, que habrá de cruzar un paisaje de cerros enormes que chocan entre sí. Significa que los huesos empiezan a salirse de su lugar y al hacerlo golpean entre sí. El Xicauistepetl es un cerro grande con obsidiana en forma de cuchillos y representa las rasgaduras que provocan los huesos al atravesar la piel. El número 4, o sea, el nivel 4, es el Xichuahuecatl, un gran llano con fuertes vientos fríos que habrá de atravesar el viajero y representa cómo los huesos empiezan a desmoronarse. Y 5, aquí pasará por el Xihuapatitlán, el 6, el Xinhuacamín, el 7, el Xinhuacuanyotlomeja, y el 8, el Xichuacicatlán, y el nivel 9 es conocido como el lugar del eterno reposo. Uh-huh. Bueno, entonces, esta es esa ofrenda, se coloca la ofrenda a los muertos. Es morir un poco para vivir con ellos y compartir con los demás las tradiciones de nuestros pueblos. Así me lo contó una chica que se llama Fanny Cruz, y me dijo que las ofrendas tienen un profundo significado que respeta la creencia de que las almas de los difuntos regresan para disfrutar lo que en vida les agradaba, y recordó que el pan de muerto es la representación oculta de la Mictlahuatmali, que es esta forma que permaneció en la ofrenda sincrética y llegó hasta nuestros días. Entonces, no sé si podemos ver un pan de muerto. A ver si. No, es que pregunta Juan Polainas que quién es el autor de la Catrina. Es José Guadalupe Posadas. Sí, es José Guadalupe Posadas. Este es de Diego Rivera. Este es de Diego Rivera, pero a ver, aquí está la Catrina. Esa es la Catrina. Esa y muchas más, porque hizo varias. Hizo muchas. Pero es la historia, el creador es José Guadalupe Posadas. Perdón, sí. Ahora me regreso al tema de perdón. No, el tema no, Ajá. Sí, hay un pan de muerto. Ah, bueno, aquí, déjame ver esta. Esta es una ofrenda. A ver, aquí está. Este es un ejemplo ya de las ofrendas que conocemos más, que son las ofrendas sincréticas. Ya, si ustedes se fijan, esta ofrenda, desde la base, que es el piso, hasta la parte última, que es esto aquí, sí, son 9 niveles. Que las ofrendas deberían de tener esos 9 niveles. Claro, como ha ido variando y la variación ha hecho que se haga más pequeña, más grande, bueno, pero la idea es que esta ofrenda está conservando la idea de la ofrenda mexica. De los 9 niveles. De los 9 niveles, porque si los cuentas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ajá. Entonces, y aquí ya, la cuestión es que aquí ya viene la parte de la cultura hispana, porque están los símbolos cristianos, hay una cruz, hay mucho más representaciones católicas. Entonces, bueno, esa es la idea. Ahí está guardada la ofrenda que vimos precolombina. Precolombina. Adaptada, o sea, ya sincrética. Y luego viene el pan de muerto. A ver. Bueno, entonces el pan de muerto, de acuerdo con esta misma idea de los 9 niveles para llegar al Mictlán,
Hay algunos que nos cuentan que el pan de muerto, estas son canillas y una cabecita y esto, pero esa no es la idea eh, prehispánica. La idea es la misma ofrenda mexica que vimos, es el pan de muerto. Es el pan de muerto. Sí, cualquiera de ellos. Es decir, aquí están, es un círculo. Esto. Es un círculo cortado en cuatro cuartos. No es una cruz. Cuartos. Son los 4 puntos cardinales que ya hablamos. El blanco, el negro, el azul. Es cierto, sí. Entonces son esos 4 puntos. Y la bolita de en medio que suelen tener sería el Mictlán. O sea, eso es lo que recuerda el pan de muerto. Pero ahora nosotros pensamos que son huesitos y una calaverita y eso, pero eso no es lo que representa. Pues estos 4 cuartos, perdóname, yo no lo sabía, Hildy. Entonces, estos 4 cuartos del pan de muerto representan... Son los 4 puntos. Son los 4 puntos cardinales. Exactamente. ¿No? Y el centro. Luego, hay algunos que justo en el centro tienen una bolita. Este tiene una bolita, pero está de ladito. Aquí sí se ve más. ¿Sí? ¿Sería el Mictlán? Es el Mictlán. Mictlán. Y entonces ahí están esos 4 puntos cardinales, el rojo, el azul, el negro y el blanco, que significan lo mismo que en la ofrenda. Entonces esto es, y este pan, por ejemplo, pero en lugar de azúcar tiene sésamo, tiene ajonjolí, y es un pan que se puede encontrar desde Oaxaca. Hay otras representaciones del pan de muerto. Hay figuritas, hay animalitos. Los famosos huesitos. No sé. Lo que hay son burros, cerditos, muñecas. Dice Elizabeth Olmedo, monas. Qué rico el pan de muerto, me voy a comer uno con nata. Ay, sí, qué rico. Bueno, pues entonces esa es más o menos la idea, pero lo que sí vale mucho la pena es encontrar en el buscador de Google el documento, la revista, sí, que en ella podemos enterarnos muy así detallado qué es esto de nuestra ofrenda de muertos. Dice Manuel. Entonces hay que poner en el buscador la festividad indígena dedicada a los muertos en México. Dice, acaba de salir una ponencia Nimiclatecutli. Está muy bueno, se los recomiendo. Es el Colegio Nacional. Hay que verla, sí. Hay que verlo. Pero yo les recomiendo esta por si pueden encontrarla. Porque con esta se hizo la propuesta a la UNESCO para que la declarara Patrimonio Intangible de la Humanidad. Elizabeth Olmedo, qué interesante. Hoy aprendí algo nuevo. Qué hermosas tradiciones tenemos en nuestro México. La verdad es que sí. La verdad que sí. Son una... Yo no sé si ustedes ya pusieron su ofrenda o no, si no acostumbran. Yo no sé. Lo que sí no van a poder hacer es ir a visitar a sus muertitos. Ay, sí, porque... Van a estar cerrados los panteones, lamentablemente, sobre todo para los pueblos donde esto es tan significativo que acaba siendo una gran fiesta. Claro. Aquí en la Ciudad de México, la provincia de Tláhuac, con una Xochimilco, que son los que conservaron esta tradición durante muchos años. Nosotros aquí en Coyoacán, yo recuerdo mucho que mi abuela ponía su ofrenda de muertos en casa, pero la ponían en un rincón muy discreto dentro de la casa, porque mucho tiempo, me contaba ella, estuvo prohibido que se vieran los altares de muertos. Mucho tiempo. Es decir, a mí me encantaba ver cómo ponía la ofrenda y me gustaba durante muchos años también ponerla yo. Yo la ponía incluso en España, en
Bélgica, donde estuviéramos, en recuerdo a esa tradición que ella guardaba. Pero sí me decía que no la tenía que ver la gente porque se podía uno meter en problemas. Entonces, fíjense, ¿cuánto tiempo pasó para que las ofrendas se pusieran incluso en los parques públicos? La ofrenda esta gigantesca que le ponen a Frida Kahlo en la casa de Dolores Olmedo, o la que le ponen a Diego Rivera. Bueno, ellos fueron dos personas, sobre todo Frida. Yo creo que lo que tenía era ese gran amor a las tradiciones indígenas, y ella siempre le dio un espacio, y un espacio grande de su casa, a todo lo que era el rescate de la cultura indígena. Entonces, incluso su propia vestimenta y todo lo demás. Nosotros que vivimos y nacimos muy cercanos a la casa de Frida Kahlo, en algún momento era como, ahora hay que hacer una cola de no sé cuántas horas para entrar a ver la casa, pero antes era así como un área de juegos para todos. Podíamos entrar y salir cuando quisiéramos, porque no había quien fuera a la casa de Frida Kahlo, y entonces íbamos a ver qué tenía Frida Kahlo. Y todavía cuando éramos jovencillos, todavía estaban ahí sus cosas, sus vestidos, un gran número de piezas prehispánicas que guardaban, estaban muy bien expuestas. La verdad es que a comparación de cómo está hoy el Museo de Frida Kahlo, el que nosotros conocimos era soberbio, porque estaban ahí las dos Fridas, por ejemplo, en tamaño natural. Ahora ya casi no hay obra de Frida Kahlo en la casa de Frida Kahlo. Casi todo está en el Museo Dolores Olmedo. Sí. Pero en ese momento estaba ahí y era absolutamente increíble, y en algunos casos terrorífico, porque había unas zonas de la casa de Frida Kahlo que daban un poco de miedo, sobre todo cuando éramos muy niños. Pero bueno, ellos hicieron esa recopilación de tradiciones, pero no con con un corpus tan bien estructurado como el de este documento, que les digo que sí vale la pena que lo conozcan y lo lean. No, yo tengo la impresión de que ahora ir a la casa de Frida Kahlo tiene como que miren, hoy la gente se arracima en la casa de Frida Kahlo. Hoy como que ya está preparado, ¿no? Para este tipo de eventos de carácter turístico. Cuando éramos niños nosotros, no tenía todo espectacularidad, ¿no? ¿Te acuerdas? No, pero estaba muy bien conservada. Estaba muy bien conservada. Y lo que pasa es que tenía muchas piezas de Frida y de Diego, y yo me acuerdo que en la primera sala estaba el taller de Diego Rivera. Ajá. Estaba. Luego estaba la recámara de Frida. Sí. Pero a lo que voy es que había muchas pinturas originales. Dice Pablo Cordal, recomiendo la historia de México profunda, una civilización negada, de Guillermo Bonfil Batalla, para reflexionar nuestro México profundo, opuesto al México imaginario propio de la cultura, creo, y así. Es cierto, tienes razón. Doña Lucía Hidalgo Luna, buen día. ¿Me podrían repetir el nombre del artículo? Bueno, no es un artículo, es un cuaderno, es el cuaderno 16. Es el cuaderno número 16 de Patrimonio Cultural y Turismo. Así se llama, Patrimonio Cultural y Turismo. Es el número 16 del cuaderno. Carmen Martínez, conocí en Frankfurt, Alemania, gran cantidad de la obra de Frida Kahlo que había prestado el Museo Metropolitano de Nueva York para una muestra itinerante. Pues sí, toda la familia de Kahlo, el padre de Kahlo, ya saben que era alemán, de origen alemán, ¿no?
Y fíjense que cuando éramos niños, bueno, yo ya no alcancé porque yo soy más jovenzuelo que Hildy. Sí. Hildy todavía. No, saben, Frida Kahlo iba, ella vestida, ataviada con sus trajes, iba al mercado de Coyoacán, que está justamente a 2 calles. Y luego Diego Rivera se iba a una pulquería, ¿no? Que estaba como una calle, ¿no? No, son como 3 calles, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llamaba esa pulquería. Y bueno, se llamaba Los Paseos de Santa Anita, creo. Los Paseos de Santa Anita. Y es una casa hermosa, francamente. Gran parte de la estética de esta casa es muy de la estética de todo lo que es el barrio de Coyoacán. La verdad es un barrio muy bonito, el barrio. Bueno, nosotros, como saben, somos coyoacanitas. Somos de Coyoacán. Y esta es la ofrenda, pero yo no sé si aquí se respeten los 9 niveles, no creo. No, ya, es que hay muy pocas ofrendas que respetan los 9 niveles. Eso es parte de la evolución, ¿no? Qué bonito, de verdad. Y ahora que no podemos salir, ahora que todos estamos guardaditos en casa, pues no podemos ir a disfrutar de este tipo de eventos realmente tan queridos, tan entrañables, tan propios de nuestra cultura, ¿no? Es preciosa la casa de Frida Kahlo. Saben, ¿no? Que está muy pocos metros de la casa que tanto Frida como Diego le ofrecieron a Trotsky, a su amigo Trotsky, que fue asesinado. Mira, aquí está el taller de Diego Rivera. Este es el taller de Diego Rivera. Y les digo, la casa de Diego y Frida está a muy pocos metros de la casa que le ofrecieron a Trotsky, un refugiado de Stalin. Al final ya saben que la larga mano de Stalin alcanzó a Trotsky, lo mató Ramón Mercader, un stalinista español que lo mató con un piolet. Esta es la cocina de Frida Kahlo. En fin, ¿cómo se acuerda uno? ¿Cómo se acuerda uno de su niñez cuando ve estas imágenes? Dice Elizabeth Armido, iré algún día a la casa de Frida. Cuando viví en la Ciudad de México nunca fui. En Mérida le llamamos Chanal Pixán, Día de Muertos. Ay, qué bonito, Chanal Pixán. Bueno, y a propósito de muertos, yo sé que es así un cambio brutal, radical, pero ¿quién creen que se murió? Se murió Don Sean Connery, el actor escocés que dio vida al famoso personaje de el agente 007. James Bond. I'll just go and put some clothes on. Don't go to any trouble on my account. I'm all yours. Cary Grant, David Niven, many great actors were considered, but when the producers met Sean Connery, they knew they'd found James Bond. Looking for shells? No, I'm just looking. As the suave but ruthless 007, he spent the 60s saving the world and dealing with power-crazed evil geniuses. But the sudden success Do you expect me to talk? caught him by surprise. No, Mr. Bond, I expect you to die. I had no awareness of that scale of kind of reverence and pressure and what have you. I never had a press representative or anything, and I found it a bit of a nightmare. It was bodybuilding and a Mr. Universe contest that helped lead to some early acting work, but it was far from overnight success. He had many jobs: milkman, lifeguard, model, coffin polisher. One of his first film roles was in a Disney musical. I love the ground she walks upon, my darling Irish girl. And while he made powerful films such as The Hill during his Bond years, I'm a regular soldier because I couldn't get a bloody job in Civvy Street. he was glad to move on from 007. There were successes. We've been all over India. We know her cities, her jungles, her jails, and her passes. And we have decided that she isn't big enough for such as we. But Bond cast a long shadow.
The 80s, though, saw a revival of his box office power. He won an Oscar for The Untouchables. Want to get Capone? Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's the Chicago way. That's how you get Capone. I suddenly remembered my Charlemagne. Let my armies be the rocks and the trees and the birds in the sky. Indiana Jones, The Hunt for Red October. He was a true Hollywood star with a home in Spain, but always a Scot and a high-profile supporter of the SNP. Tell me, Miss Strange, do you play any other games? And while he proved there was life after Bond, it was the role that made him a star, and the one to which everyone else would always have to be measured. My name is Pussy Galore. I must be dreaming. Pues ahí tienen a Sean Connery, murió hoy a los 90 años de edad. Su familia fue la que se encargó de comunicar esta triste noticia. No dieron más detalles sobre las causas de su fallecimiento. Hablaba esta nota de la BBC sobre los inicios de Sean Connery en Escocia, en su natal Escocia. Él concursó en estos concursos de Mister Universo, pero tuvo unos inicios bastante, porque saben, en aquella época... Fue hijo de una señora de la limpieza, Fíjate. Y un trabajador. Dejó muy pronto la escuela y probó varios oficios, como lo dice el resumen de la BBC, ¿no? Repartidor de leche. Aquí veo lo más reciente de... Pulidor de ataúdes. Pulidor de ataúdes. Modelo para la Escuela de Bellas Artes. Vendedor de autos de segunda mano. Socorrista. Y él mismo declaraba: he estado en tantas áreas diferentes que es una broma. Y ninguno de ellos me convenía en lo mínimo. Así le dijo en 1986 al periodista Robert Ebert en el rodaje de Incorruptibles de Brian De Palma. Y sí, su cara, su genio, no solo estuvo como James Bond, sino también como en los papeles épicos de King Arthur, Robin Hood y Ricardo Corazón de León, o en La piel de famosos, representando la piel de famosos como William Forster, Guillain de Baskerville y Henry Jones. A veces fue maldecido como en el Cid, en el desastroso Sardos. Alan Quatermain en The Language of Extraordinary Gentlemen. Pero si solo quedara uno, sería el de su papel tan importante en James Bond, el agente secreto al servicio de su majestad de Inglaterra. Así pasó medio siglo en las pantallas, hasta llegar a este 31 de octubre, donde su familia, como ya lo dijo Jaime, anunció que había muerto a los 90 años. Y estaba tan orgulloso de ser escocés, de haber nacido en Edimburgo, la capital de Escocia, que llevaba con orgullo la falda escocesa en cualquier ocasión que se lo permitiera. Incluso cuando fue declarado Lord por Isabel II en el año 2000. Y bueno, también estuvo en la Marina, trabajó con su carrera deportiva, fue excelente futbolista, se dedicó al culturismo y según su sitio oficial web, habría llegado al tercer escalón del podio de Mister Universo en 1950 y luego comenzó a aparecer en el escenario y en la pantalla. Primero los roles figurativos que su elegante estatura le permitía ganar fácilmente. Pues así está. Muchos recordaremos tantos papeles. ¿Cuál es tu película favorita con Sean Connery? A mí me gusta mucho, bueno, muchas, pero el papel que hace en esta película, lo que se está viendo ahora. No, esta es la de Al Capone, ¿no? Al Capone, Los Intocables. Los Intocables. No, la que hace con la de Indiana Jones. Esta. Se me hace un papel que sale del tan padre, divertido. ¿no? El padre de Indiana Jones. Sí, como padre de Indiana Jones. Fíjense que para mí Sean Connery ganó como actor
conforme fue envejeciendo, madurando. Bueno, pues sí, la experiencia, la madurez. Claro, ¿quién no se recuerda de esta película bueno? Dicen que en su faceta de seductor nació con él el varón moderno, con quien los hombres sueñan ser y las mujeres tener. Bueno, en aquella época, ¿no? Ajá. Dudo mucho que ahora a las mujeres... Haz de asesino pero poco hablador, hábil jugador con la ceja. Sí. Que ha sabido podar. Seductor, pero nunca realmente grosero. Bien vestido, siempre y siempre elegante. Incluso durante la pelea. Deportivo, en resumen, en el sentido chic del término. El cine que adaptó desde los años 30 las aventuras de Arsène Lupin, caballero ladrón, acabó por encontrar a su caballero espía. Wow. A mí me gustó con esta película que se llamaba Looking for Forrester, buscando a Forrester, Ajá. al autor que salía de escritor, ¿no? Y, ¿cómo se llama esta película que sale de monje jesuita? El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Dice Antonieta Carlos, estaba escuchándolos pero no podía escribir por estar trabajando. Estamos de acuerdo en el comentario con respecto a la casa de Frida. No entendemos el gran negocio en que se ha convertido, desafortunadamente. Mi abuela, que era de Jalisco, me decía que allá a principios del siglo XX no se usaban poner ofrendas en las casas. Sí, te lo creo. Doña sí, no se usaba esa. Les digo yo que mi abuela la escondía. A mí me encantaba en aquella cinta donde escapaba de la prisión, olvide el nombre. Escape, creo que de Alcatraz, creo. Escape de Alcatraz, ¿no? Dice María Zambrano, mi mamá se quedó viuda hoy en pleno Halloween. Sí, le damos nuestras dice que es su más novio. Sinceras. Dice que es su novio. Así es. La mejor es El nombre de la rosa. Ay, ¿cómo? ¿A ti qué actor te ha gustado más? Así que tú... No, pues estamos hablando de Sean Connery. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sean Connery? ¿Te gustaba Sean Connery? ¿Sí o no? Responde. Pues, sí, lo que nos dejó filmado. ¿Más que yo? A ver, estamos hablando de actores, no de la vida real. ¿Por qué siempre mezclas la vida real con la vida cinematográfica? ¡Qué barbaridad! Felicidades por ser Coyoacanitas, es el espacio que más me gusta de la Ciudad de México. Pues interpretó a James Bond en 7 películas, del 62 al 83. Cuando solo se vive 2 veces, en 1967, tenía 37 años y decide renunciar al papel. Y luego regresó en 1971 en Los diamantes son para siempre, antes de irse nuevamente, dando paso a Roger Moore. Creo que ese es el Pierre Bond, Roger Moore. Roger Moore, ¿no? Sí. En una entrevista en 1972 dijo, quería retirarme después de jugar 5 veces y solo disparé en Diamonds Are Forever porque podía generarme $1 millón para la Fundación Escocesa para la Educación. Sin embargo, en el 83 llegó otra vez un Bond con Sean Connery y nunca más un episodio no oficial de la saga. No me pongo celoso, Quetzal, pero a ella, ¿saben quién sí le gustaba? Pierce Brosnan. No, ¿quién me gustaba? No, ¿quién me gusta? Es muy guapo Pierce Brosnan y fue un muy buen James Bond. O sea que si llegara ahorita Pierce Brosnan y te dijera, ¿te vas conmigo? ¿Te irías con él? Como los cómicos estos británicos, ¿cómo se llaman? Que decía, no, Julia, no. Sí, que se imaginaban que estaban en el comando. Y si entrara ahorita Julia Roberts y decía, Julia, no, Julia, estoy casado, no puedo irme contigo. Ay, por Dios. Dice Hermateshi, dígale señora que si prefiere la verdad o que le diga que no. Prefiere la verdad o me la guardo para siempre. Me la callo para siempre. Herma, ya vas a ver, Dice Carmen Martínez, yo soy coyoacanense de corazón, estuve en la prepa 6. Los de la prepa 6 se llaman puro fresa, Carmen, puro fresa. Como yo. Bueno, ella fue a la prepa 6. A mí me mandaron a la prepa 5. No, tú pediste que te mandaran. Y yo nací frente a la prepa 6. Tú pediste que te mandaran a la prepa 5. Tú por tonto, por querer tener aventuras fuertes. Dice Juan Polena, no recuerdo si Sean Connery
Es el que sale en la película El León del Desierto, no estoy seguro, creo que es Anthony Quinn, creo que sí. Déjame ver. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver. Pues creo que no sé si teníamos algo más. Exactamente, le dicen la fresa 6. Puro fresa. Así es. Así esta niña. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si no es así? Pero nos educaron mejor que a ti en la prepa 5. Tuvimos mejor preparación. La William Forrester. Miren, al joven Jairo Calixto está poniendo que cada quien su Sean Connery. El mío es William de Baskerville en su pues defensa sí. del humor y de la risa, pero sobre todo cuando afirma: qué pacífica sería la vida sin amor, qué tranquila y qué insulsa. A ver, qué tranquila y qué pacífica sería la vida sin amor, qué tranquila y qué insulsa. Pues sí, la verdad. Pues sí, la verdad. Así es. Hildy, también dice, a mucho orgullo, ¿verdad, Hildy? Ser de la prepa 6. Yo sí, yo digo. Puro fresa ahí. Entonces, pura envidia. Todos quieren entrar a la prepa 6, pero nadie lo logra. Un día, envidia. No sé si les he contado ya, Dios mío, qué ingenuo era cuando era chamaco. Cuando, pues imagínense, yo vivía enfrente de la prepa 6 y vi cómo se construía poco a poco. Y teníamos una mujer que nos ayudaba con el servicio en casa, no me acuerdo cómo se llamaba, y entonces cuando estuvieron construyendo la prepa 6, había un albañil del que se enamoró perdidamente, que se llamaba Ponciano. No, hombre, estaba ilusionadísima esta muchacha con Ponciano. Entonces cuando terminaron de construir la prepa 6, se fue Ponciano. Y entonces a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a veces escuchábamos que la muchacha salía al jardín de nuestra casa y se abrazaba al árbol y empezaba a llorar. ¡Ponciano! ¡Mi Ponciano! Y nosotros que éramos éramos 5 niños, imagínense, éramos 4 hermanas y yo. Nos burlábamos de la poca y empezábamos a cantar Ponciano, jiji. Y un día, cuando hubo de estas primeras broncas que hubo en la prepa 6, me acuerdo que yo estaba en la azotea de mi casa, que está frente a la prepa 6. Entonces de repente entraron en tropel a nuestra casa por el patio y se subieron hasta la azotea donde yo estaba, estudiantes de la prepa 6. Y entonces imagínense, yo chamaco, veo a los estudiantes subiendo a la azotea y entonces digo, ¿qué pasa? ¿No? Y uno de los chavos me dice, es que hay balazos, ¿no? Yo le pregunto, oye, ¿y quién es Lazos? ¿No? Porque yo entendí, ahí va Lazos, ¿no? Pero ellos me estaban diciendo, hay balazos, ¿no? Digo, ¿y quién es Lazos? No. Digo, en esa prepa, empleada doméstica. Hola Jaime, tú eres un verdadero 014 porque eres 2 veces más inteligente que el 07. La próxima vez que nos veamos te voy a invitar a una cerveza. Tienes toda la razón. Yo soy. Invítale una docena porque es. Gran elogio. Soy un 014. Sí, exactamente. 014. Ay, cascorrones. 039. También dice María Zambrano. Ese fue mi favorito también. Bueno, chamacos, pues creo que ya le dejamos por aquí. Sí, porque bueno, no se nos olviden, tú tonto, Olga Villa, tú tonto, no sé qué significa. ¿Qué? Tú tonto, ¿qué les quería decir para cerrar el programa? Que yo creo que tenemos, ya en plan serio, tenemos que recordar a toda la gente que nos ha dejado víctima de esta pandemia. En nuestro círculo más estrecho, por fortuna, todavía no nos ha pegado, pero en el círculo de amigos sí que nos ha pegado. En el periódico, por ejemplo, La Jornada, ya han caído varios compañeros.
de nuestro periódico, en el círculo de los compañeros de nuestros, bueno, de mi hijo y de mi nuera, que son médicos, han caído varios médicos ya víctimas de esta pandemia. Entonces yo creo que hay que aprovechar estos 3 días que el presidente ha decretado de luto, días de guardar. Hay que recordar a esta gente que nos ha dejado. Y hay que seguir guardándonos porque la situación en Europa realmente es terrible. No van a dejar mentir María ni Philip. En Bélgica, en Francia también, en España la situación es preocupante. Cuídensenos mucho, por favor. Y también terminar con una pequeña frase del gran Lucio Apuleyo. Lucio Apuleyo decía que uno a uno todos nosotros somos mortales, pero juntos somos inmortales. Se refiere, por supuesto, en que uno a uno, pues nuestras vidas son breves, nuestro paso por esta tierra es breve, pero todos unidos, todos juntos, somos inmortales, porque como especie humana hemos sido hemos afrontado grandes retos como especie, hemos salido adelante de ellas, pero eso es justamente lo que nos hace inmortales, ¿no? Que gracias a nuestra especie hemos sido capaces de soportar y afrontar y superar catástrofes, guerras, pandemias, épocas de vaca flaca, épocas de vacas gordas. ¿Qué? ¿Otro atentado en París, Francia? No me digas. ¿Es en serio? A ver, déjenme ver. Sigamos siendo la especie inmortal. A ver, déjenme ver. ¿Qué dice Le Monde? Frente a la iglesia de Lyon. A ver. Dice, un sacerdote ortodoxo gravemente herido de bala frente a su iglesia en Lyon. El autor huye. El Ministerio del Interior informó de una intervención de la Fuerza de Seguridad en el Distrito 7 de Lyon, pidiendo a la población que evite el sector Jean-Massé. Este sábado, alrededor de las 4 de la tarde. Cerca de la iglesia Francia, ortodoxa. Ajá, cerca de la iglesia ortodoxa griega, ubicado en la rue Père Chevreul, en Lyon. Un arcipreste ortodoxo que estaba en proceso de cerrar su iglesia fue atacado por un hombre soltero. Abrió fuego 2 veces antes de huir, según una fuente policial alemán. El cura resultó herido y su pronóstico vital está comprometido. El Ministerio del Interior informó de una intervención de las fuerzas de seguridad en el Distrito 7 de Lyon, llamando a la gente para evitar ese sector. Estos hechos se producen, pues como sabemos, 3 días después del ataque a la Basílica de Notre Dame en Niza, donde 3 personas fueron asesinadas por un asaltante islamista armado con un cuchillo. Después del ataque de Niza, Emmanuel Macron anunció la transición, el que llegarían de 3.000 a 7.000 soldados para la operación Centinela, con el fin de proteger los lugares de culto y las escuelas. Se ha activado la unidad de crisis pues en eso están. Esto sucedió a las 4 de la tarde de tiempo local. Tiempo de Lyon. Wow. De Francia, tipo de Francia. Hace 7 horas, ¿no? Bueno, pues ya con esta nos despedimos, con esta mala noticia. Esperemos que pasen un buen fin de semana. No se olviden que el lunes volvemos a las 14 horas, tiempo central de México, 9 de la noche en Europa, en la Unión Europea. Les deseamos a nuestros amigos en Bélgica que se cuiden, que descansen este fin de semana. Qué bueno que tuvimos a María hoy, que se pudo quedar en casita
supongo por lo del el confinamiento. También le mandamos saludos a Philip, un abrazo, y para los niños también, para Shasha también, y para nuestros amigos en Francia, para Tenoch en Francia, para nuestros amigos en España, cuídense mucho, nuestros amigos en México, en Estados Unidos, los nervios, por favor, tómense vitaminas, porque con estos nervios, que no los agarre la pandemia. Hay que hacer, no, y sobre todo hay que hacer ejercicios de respiración para guardar la calma. Y cruzar los dedos porque sí sabemos que las cosas están de mucha preocupación y para mucha gente el próximo martes es un momento álgido, ¿no? Clave. Un momento clave. Bueno, bonito fin de semana. Que tengan buen fin de semana. Y nos vemos el lunes. Chao, chao. Hasta el lunes. Dice, yo tengo síndrome de la cabaña, dice María. Philip les manda muchos saludos. Que tengan buen fin de semana, dice Manuel. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego, que estén muy bien.